Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga enormemente. Les saluda el hermano Horacio Cota, instructor del Instituto Bíblico Alumbrador Cristiano. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios o particularmente de tips en cuanto al uso de la herramienta del eSword, la espada electrónica. En dos, eh, en dos explicaciones, en dos videos anteriores, nosotros ya explicamos cómo era precisamente la descarga y la instalación del eSword con sus módulos. Y también en un segundo video explicamos cómo utilizar el programa en forma, cómo sacarle más uso particularmente al botón de Biblias. En esta ocasión vamos a dedicar este tiempo para eh, explicarles cómo utilizar la Biblia interlineal. Quiero comentar que estos consejos que vamos a dar sobre el eSword tiene que ver precisamente para que usted le ayude al momento de estudiar, al momento de preparar sus sermones. El interlineal le va a ayudar para hacer un contexto histórico idiomático, es decir, buscar las etimologías de palabras, es decir, la raíz, el significado, el concepto de las palabras bíblicas. Entonces, vamos a utilizar precisamente lo que viene siendo la Biblia interlineal y lo vamos a ir explicando de poco a poco. Bueno, vamos a entrar entonces a la explicación. Nosotros tenemos como base la Reina Valera de 1960. Hemos comentado que hay otras versiones de la Biblia que a usted le pueden ayudar al momento de preparar un sermón, una predicación. Las otras versiones de la Biblia le van a ayudar para que su panorama se amplíe. Si la de cajón, si la base va a ser Reina Valera del 60, podemos disponer de por lo menos 6 versiones más que yo recomiendo. Está la Biblia de las Américas, está la nueva versión internacional, está la Biblia de lenguaje sencillo, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy y la palabra de Dios para todos. Usted puede usar dentro del universo, o mejor dicho, de todo ese panorama o de todas esas versiones que usted tiene, ¿verdad? Todas estas que estamos señalando en este momento con el puntero son versiones de la Biblia, ¿sí? Aquí se encuentra. Aquí está la nueva versión internacional, déjeme hacerlo más pequeño. Nueva versión internacional, Palabra de Dios para todos, nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas. Estoy seleccionando las pestañas, Dios habla hoy, ¿sí? En fin, usted tiene una buena cantidad de versiones ahí que puede consultar para ampliar su panorama. Es muy saludable hacer ese ejercicio, el checar en otras versiones. Por otro lado, bueno, también hay otra que recomendamos, que es la Biblia del Expositor de Jimmy Swaggart. Nomás que hay que tener cuidado porque si nomás me equivoco, eh, este, esta Biblia comentada, pues dentro de las Biblias, no está en la sección de comentarios, pues tiene un trasfondo pentecostés, así que hay que tener cuidado con él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar aquí? Bueno, nosotros, bueno, yo en lo particular quiero enseñarles cómo utilizar la Biblia textual, perdón, la Biblia interlineal, ¿sí?
Si ustedes se dan cuenta, eh, si ustedes se dan cuenta, bueno, déjenme comentarles algo. Aquí yo tengo en Reina Valera el 60 y hay otra pestaña que yo tengo acá, que es esta, la IRB 1960 más. Si yo pongo el cursor arriba de esa pestaña, va a decir Reina Valera 1960 interlineal con número strong, ¿sí? Entonces, esa es la que yo les voy a enseñar a usar en un momento. A ver, bien. Eh, Cuando nosotros descargamos el programa, puede ser que le aparezca otra Biblia interlineal con números strong y es precisamente esta que está aquí, que tiene el más. En lo particular, yo no la uso, ¿sí? La que vamos a utilizar, ¿sí? La que vamos a usar en este momento va a ser precisamente eh, la interlineal, esta que acabamos de mencionar. Esta que está aquí. La IRV 1960 más. Yo recomiendo que se use esa, ¿ok? No la RV 1960 más, no. Usen la que tiene la I al principio. Esa es la buena. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es que quiero que vean cómo aparece en la aplicación de LeaseWord la Biblia, la interlineal. Voy a seleccionar esa pestaña y me van a aparecer todas estas letras, ¿sí? Sí. Bien, déjenme explicarles cómo está configurado esto, ¿sí? Bien, tenemos aquí seleccionado Hebreos 11.1, ¿sí? Y obviamente, perdón, Eclesiastés 11.1, Eclesiastés 11.1. ¿Sí? Aquí en Eclesiastés 11.1, ¿verdad? Viene unas palabritas raras ahí, estas que están aquí que estamos seleccionando. Esas palabras, ¿verdad? Es, bueno, vamos de derecha a izquierda. Vamos a algo más significativo. Vamos a algo más significativo. Mm, Déjeme irme a Génesis 1. Vamos a algo más significativo. Bien, por ejemplo, tengo toda esta expresión o toda esta elementos, ¿sí? Tengo aquí la palabra Dios y esto que ustedes ven aquí, esto que están viendo aquí, ¿sí? Que estoy seleccionando, eso viene siendo particularmente cómo se escribe en hebreo la palabra Dios, ¿sí? Dios, eso que tengo seleccionado, es precisamente cómo se escribe en el idioma original, ¿sí? Bien. Luego tenemos esto que dice H430, ¿sí? Esto que dice H430, eso se le conoce como el número Strong, ¿sí? El número Strong fue un erudito que se dedicó a codificar todas las sagradas escrituras, ¿verdad? Dándole un significado a cada palabra, ¿sí? El número Strong nos ayuda a direccionar esa palabra y buscarlo en un diccionario como lo vamos a mencionar ahorita. Luego tenemos esta serie de letras, ¿sí? N, P, D, S, M, N. Ese viene siendo el código morfológico. Si es singular, si es plural,
si es un verbo, si es un sujeto, en qué tiempo está, pero ahorita no nos vamos a meter en esos detalles, ¿ok? Entonces tenemos la palabra original, tenemos el número strong, tenemos el código morfológico y tenemos, ¿verdad? La traducción. Ahora, si nosotros nos vamos a un texto del Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí que tenemos la palabra, aquí tenemos un poquito más de información en cuanto al griego. Acuérdense que el Antiguo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento casi en su totalidad fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra evangelio, ¿sí? La palabra evangelio. Tenemos acá la expresión griega, evangelión, y la transliteración aquí la tenemos en verdecito, evangelio, ¿sí? Tenemos el número strong y luego el código morfológico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 5 cosas: idioma original, transliteración, número strong, código morfológico y la traducción en forma, ¿sí? Bien, si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando yo pongo el puntero arriba del número strong, me aparece un recuadro. Es decir, ese recuadro me aparece para si estoy muy apurado o si quiero checar algo rápido, yo puedo seleccionar un diccionario para que me aparezca cuando ponga el puntero arriba del número strong, ¿sí? Pero bueno, ahorita, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se configura? Bueno, miren, aquí, si ustedes ven, dice Tier Definition, Tier Definición, ¿sí? Ahí yo seleccioné el diccionario Tier para que me aparezca cuando ponga el puntero arriba y me aparece por default. Pero si yo lo quiero cambiar, por ejemplo, me voy a la parte donde dice eh, recursos, no, referencia de número strong, ¿sí? Miren, a esa parte que dice referencia de número strong la voy a seleccionar. La voy a seleccionar y me va a aparecer este recuadro, ¿sí? Es decir, tengo la opción de yo mismo elegir el diccionario que quiera. Voy a poner, de todos estos que tengo, voy a poner el diccionario Strong en español, ¿sí? Hay que ponerlo, configurarlo en el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de estas flechitas. Miren cómo se despliega. Yo voy a seleccionar el diccionario Strong en español y le voy a poner OK. OK. Fíjense que voy a poner el puntero arriba de, del número Strong y me va a aparecer eso. Ese es el cuadro tan chiquito. Bueno, esa es una referencia Strong, ¿sí? Allá abajito dice diccionario Strong en español, porque fue el que configuré. Entonces, pero ahí nomás te aparece un diccionario, ¿sí? Un léxico. Queremos más, ¿sí? Bien. Entonces, una vez explicado esto sobre el cómo utilizar, o mejor dicho, cómo está estructurado un versículo o las palabras en los versículos en el interlineal. En el caso de un texto del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, viene la palabra original, viene el número strong, el código morfológico y la traducción. En el caso del griego, viene la palabra original, la transliteración, viene el número strong, viene el código morfológico y la traducción, ¿sí? De repente, hermanos, nos vamos a encontrar con unas palabritas de color gris, como transparentes, como estas, ¿sí? Como estas. Bien.
Y aquí está, miren, el versículo dice está y luego dice ¿Se dieron cuenta? Bueno, estas palabritas, ¿sí? Son añadiduras para darle un poquito de sintaxis al texto bíblico cuando se tradujo al español y que probablemente no estaban en el griego. Obviamente que estos artículos, estos elementos que se añadieron, no cambian la esencia de la doctrina. Eso es importante decir, ¿sí? Bien, esa parte es importante. Miren, inclusive la parte polémica, por ejemplo, solamente como un dato curioso, que viene ahí en Segunda de Pedro 3:4, ¿sí? Ah, permíteme un segundo, perdón. Y vamos a buscarlo acá. Infierno. Me voy a ir a Epístolas Universales. Mire, este es el texto que me interesa. Era 2:4. Miren, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, ¿sí? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense, hermanos, que de esto se puede generar mucha doctrina, pero cuando yo checo el interlineal, que por lo regular el interlineal transcribe en lo que viene en los documentos originales o en, o en los documentos recopilados, ¿sí? Si lo pongo en el interlineal, miren, resulta que la palabra infierno viene en transparentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Pedro escribió, ¿sí? Él no escribió la palabra infierno en el griego es Gehenna, inclusive en el hebreo, Gehenna. Entonces, Pedro nunca escribió la palabra Gehenna. Lo que escribió Pedro fue esto, tartarosas o tártaro, ¿sí? Que son prisiones en donde se aprisionaban los titanes, los enemigos de los dioses griegos. Entonces, por ejemplo, esos detalles, cuando tú utilizas el interlineal, vas a descubrirlas, ¿sí? Bien, solamente un dato curioso de eso. Bien, entonces, ¿cómo podemos sacar beneficio de, del interlineal? Bien, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis 1:1. Eh, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A veces pensamos que sabemos todo de Dios, pero yo les invito que analicemos la palabra Dios etimológicamente hablando. Nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pero desde la perspectiva hebrea, haciendo un contexto idiomático, profundizando en la etimología, ¿qué significa Dios? Bueno, vamos a profundizar en esta palabra, usando el interlineal, ¿sí? Bien, lo primero que tienes que hacer si yo me intereso en la palabra Dios es que necesito tener seleccionado el libro, capítulo y versículo. Génesis 1:1. Si fuera Génesis 1:2, yo le daría clic ahí arriba de Génesis 1:2 y se dan cuenta cómo cambia. Génesis 1:3, le doy clic arriba y luego Génesis 1:4 le doy arriba y se dan cuenta cómo cambia. Esas cosas necesitas tenerlas bien seleccionadas, ¿ok? Bien, pero nos interesa Génesis 1:1. ¿Y qué voy a hacer entonces para poder buscar la etimología de la palabra Dios? Bueno, una vez seleccionado el libro, capítulo y versículo, me voy a ir a la palabra, perdón, a la pestaña que dice interlineal, que es esta, ¿sí? Esta. Esta pestaña es la que voy a seleccionar.
¿sí? Vamos a darle clic. Le doy un clic ahí en la pestañita y me va a aparecer esto, ¿sí? Bien. Voy a buscar la palabra Dios. Aquí está la palabra Dios. Y esa palabra, acuérdense, aquí tenemos el código morfológico, el número strong y la palabra original, ¿sí? Ahí está. Todo eso que acabo de sombrear se refiere a la palabra Dios. Pero a mí nomás me interesa esta. Eso es lo único que me interesa, ¿sí? Esa parte es la única que me interesa de momento. ¿Qué voy a hacer entonces, hermanos, para profundizar en la palabra? Bueno, fíjese muy bien lo que voy a hacer. Voy a poner el puntero arriba del número strong o de la referencia strong y le voy a dar solamente un clic arriba de eso. Cuando yo le doy el clic, como que va a flashear la barra superior donde se encuentran las cintillas, va a flashear la pantalla y quiere decir que ya encontró la información. Fíjese muy bien lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic arriba del número strong. Otra vez le voy a dar. A ver, ok, muy bien. Miren, ahorita no hizo el flash, pero porque lo buscó muy rápido, ¿sí? A veces cuando nosotros damos el clic arriba del número strong, es tan rápido que es imperceptible, ¿sí? Bueno, otra vez le voy a dar, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar aquí, o bueno, déjeme darle el principio aquí, aquí, voy a darle cielos arriba. Ahí se vio como que sucede algo ahí en la cintilla, ¿se dan cuenta? Ya dio como el flachazo, ¿va? Le estoy dando a varios, ¿eh? Le estoy dando a varios. Ahora, bien, olvidando todo eso que dije, voy a darle arriba del número strong H430. Ok, ahí dio el flachazo, ya lo dio. Ok, el flachazo, o mejor dicho, un movimiento que suscita ahí es, se mueven las cintillas, pasa algo por ahí, hermano. ¿Sí? Yo creo que en ese aspecto como que le falta al ISUR, ¿verdad? Pero bueno, yo ya le di el clic arriba del número strong, ¿sí? Parece ser que ya se encontró la información. A ver, ¿en dónde encuentro esa información? ¿Dónde la hallo? Bueno, aquí empieza la magia. Bueno, no es magia literalmente, ¿verdad? Aquí empieza la parte buena, por así decirlo. Bueno, una vez hecho eso, de darle clic, voy a llevar mi puntero al botón de diccionarios, que es la D. ¿Se dan cuenta? La D. Le voy a dar clic a la D, ¿sí? A la D de diccionarios, al botón de diccionario. Le voy a dar clic y me va a mandar a diccionarios. Bien, todo esto que están viendo, hermanos, son diccionarios, ¿sí? Todo esto que están viendo son diccionarios. Pero estas pestañas que tienen una I, una rueda, un circulito con una I, la I significa información, ¿sí? Información quiere decir que cuando yo utilizo el número strong, en la parte de diccionarios me activa algunos diccionarios que tengo en el sector de diccionarios. Por ejemplo, tengo aquí a Taller, Plenitud, el Strong Plus, el Swanson. Este Strong que está aquí está en inglés, está el Chávez, está el Strong en español y el Strong en portugués. El Strong en inglés y en portugués lo pueden quitar, no hay ningún problema. Entonces tengo por lo menos, para hacer etimologías, tengo por lo menos 4 o 5 diccionarios. ¿Sí? Son más que suficientes para analizar las palabras. En el Nuevo Testamento a lo mejor se me activan más como los diccionarios de Barclay. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar la palabra Dios. Miren, en el caso del Strong en español,
Aquí viene la palabra hebrea Elohim, y así como uno lo lee, así se pronuncia aquí en el Strong español, Elohim, ¿sí? Entonces, la palabra griega, perdón, la palabra hebrea de Dios, la pronunciación de la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y aquí yo voy a tener un diccionario. Dice que Elohim es una palabra plural, es decir, no está hablando de una sola persona, está hablando de varias, ¿sí? Y aquí me manda a otra, ¿sí? Eloah, que es el singular de Elohim, ¿sí? Ahora, miren hermanos, la palabra Elohim, ¿sí? Directamente lo que significa es dioses en sentido ordinario, inclusive lo dice, dioses, ¿sí? Por eso uno debe, cuando busques etimologías, debes de tener cuidado porque no te vas a parar en el púlpito a decir que la palabra Dios en hebreo es Elohim y significa dioses. Tú no vas a pararte a decir eso, ¿sí? Tienes que seguir leyendo. Dice, pero específicamente que se usa en plural así, especificando con el artículo del Dios supremo, ¿sí? Sí, la palabra Elohim está hablando del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Ángeles, Dios, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, y rey. Quiere decir que la palabra Elohim que se refiere a Dios, la palabra significa a alguien que es poderoso, pero tiene distintas aplicaciones. En algunas veces se refiere a los ángeles, en algunas veces se refiere a jueces o a magistrados y en algunas veces se refiere a personas poderosas. Por eso también, cuando nosotros leemos en el contexto y viene la palabra Dios, Elohim, y si en el contexto está hablando de Dios como creador, pues ahí estamos hablando acerca del Dios supremo, ¿sí? Ahora, pero como que no nos convence. Vamos a seguir analizando la palabra. Tenemos Swanson, el diccionario Swanson dice, Dios, es decir, Elohim, Dios, o sea, el verdadero Dios, ¿sí? A pesar de que la forma es gramaticalmente plural, el significado es singular, ¿sí? Y muchos recursos piensan que implica majestad o majestuosidad. Definitivamente, hermanos, cuando en Génesis 1:1 se nos está hablando acerca de Dios, de Elohim, no solamente es presentarlo como Dios, sino presentarle como alguien poderoso. Está hablando en plural, pero a la vez en singular, ¿sí? Está hablando de personas que tienen una sola esencia, ¿sí? Pero aquí vienen varias, miren, varios de perspectivas, ¿verdad? Inclusive contextos bíblicos, miren, ¿se dan cuenta? Ahí hay bastantes significados y hay que saber leerlo y entenderlo en su debido contexto, ¿sí? Por ejemplo, mm, Salmo 8:5, miren, vamos allá al Salmo 8:5, ¿sí? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, dice. Y miren, viene la palabra ángel y si yo selecciono el número strong es Elohim, ¿verdad? Miren, viene la palabra Elohim, el H430. Pero en ese contexto de Salmo 8:5 no se refiere a Dios, se refiere a ángeles. ¿Sí me explico? Entonces, uno debe de tener cuidado con esas palabritas, hermanos, y no extrapolarlo. Vamos a continuar en Génesis 1:1. Bien, a ver, ahí está. Ok. Eh, bien, ya checamos el Strong, checamos el plenitud, no, checamos el Swanson. Vamos a checar el plenitud, a ver qué nos dicen. Hermanos, hay que leer todo. Hay que leer todo porque un significado, perdón, un diccionario puede ser un poco oscuro, como que no nos da mucha luz
pero el otro a lo mejor nos amplía el panorama y a lo mejor un diccionario sí asesta al verdadero significado o nos convence como lo describe. Mire, por ejemplo, el diccionario Plenitud dice, aquí tenemos todo un comentario, y tiene un texto bíblico, Segundo de Reyes 19:15, Dios, Elohim, Strong H430, Dios, Dios en su plenitud, también dioses, es decir, los dioses de las naciones idólatras, tiene que ver, fíjese, la palabra Elohim, desde el aspecto pagano y idolátrico, ¿verdad? Se refiere a los dioses falsos, ¿verdad? Pero en el contexto del pueblo de Dios se refiere al Dios verdadero. Ahora, esto está interesante, miren, vamos a leerlo. La palabra Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Se emplea por vez primera en el primer versículo de la Biblia que estamos mencionando. La mayoría de las veces en que se usa Elohim se refiere al Dios creador. Fíjense, hermanos, esta parte es muy importante. Quiere decir que la palabra Elohim está hablando del Dios creador, pero en ocasiones se designa a los ídolos o dioses paganos. Algunos eruditos creen que proviene de la raíz el o elah, que significa fuerte y poderoso, ¿sí? Entonces, hermanos, de ahí yo en lo particular conceptualizo a la expresión Elohim como poderoso creador, ¿sí? Porque sí, el trasfondo de la palabra Elohim, que es él, que significa poderoso, fuerte, y en el capítulo 1 del Génesis, pues está hablando de la creación. Elohim para mí significa poderoso creador, ¿sí? Ahora, continuando con esto, dice, muchos cristianos sostienen que Elohim, el cual es una forma plural en hebreo, revela que Dios tiene más de una parte en su ser. Esas partes distintivas se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos un solo Dios y no tres dioses. Hermanos, creo que con este comentario yo me quedaría. Con este diccionario yo me quedaría. Solamente para la palabra Elohim. Vamos al taller. Vamos al taller. Ahí viene ya más desarrollada, ¿verdad? Elohim, ¿sí? La pronunciación. Y aquí Taller nos dice que es una palabra en plural, Elohim. Se refiere a gobernantes, a ángeles, a dioses, sobre todo los idolátricos, ¿verdad? Y viene varios significados que pone Taller, ¿verdad? Sí. No nos dice mucho Taller. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, para no extrapolar la palabra, ¿sí? Bien, el Chávez no lo uso, el Chávez no lo uso, con toda franqueza. Bien, entonces, hermanos, vamos a regresar a Reina Valera en 60, ¿sí? ¿Se dieron cuenta cómo podemos encontrar mucha profundidad en una palabra, particularmente en la palabra Dios en el hebreo? Ahora vámonos al griego, una palabrita en griego, ¿sí? Vamos a una palabrita en el hebreo. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ok. Vamos al 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a considerar esta palabra, redención, ¿sí? No sé si creo que la has escuchado mucho, esa palabrita de redención, pero yo no sé si te has dado el tiempo para estudiarla, para reflexionar en ella, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, vamos a profundizar en la palabra redención. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al interlineal, ¿sí? Y, y vamos a buscar la expresión que estoy buscando. Aquí lo tenemos, mire, aquí está, ¿sí? Ahí está, mire, ahí está seleccionado, ¿sí? Tenemos ah, la palabra griega original, tenemos la transliteración, número strong, código morfológico y la traducción, ¿sí? Que es redención. La palabra griega que se utiliza para, o la palabra griega que utilizó el apóstol Pablo fue apolitroseos, apolitroseos,
Y cuando nosotros lo leemos, pues parece ser que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al número Strong, le voy a dar un clic arriba del número Strong y ya me dio el flachazo ahí en la bandita de superior, en la cintilla superior como que hubo un movimiento. Entonces me voy a diccionarios y voy a analizar esta palabra, ¿sí? Bien, primero, vamos a partir con el que sea, ¿sí? Miren, me hizo falta el diccionario Vine, que también es importante, ¿sí? El diccionario Vine. Creo que son los más importantes eso, hermanos. Strong, Vine, Taller, Plenitud y Swanson, con esos. Y en el Nuevo Testamento vienen algunas palabras que William Barclay utiliza ahí que también le puede ayudar. Bueno, vámonos al Strong. Vamos al Strong, que es el corto. ¿Va? Bueno, dice apolutrosis, ¿sí? Dice de un compuesto, quiere decir que es una palabra compuesta. Es decir, aquí ya viene, mire, apo, que significa fuera o lejos. Y luego lutrosis, ¿sí? Soltar, soltar hacia afuera. O precio de redención. Es decir, y aquí va a venir, miren, el concepto. Apolutrosis quiere, o redención quiere decir el acto de redención en pleno. Es decir, librarse. Y tiene que ver con la salvación, como lo dice aquí en esta palabra. Entonces, la palabra redención tiene que ver con la salvación, ¿sí? Eso es muy básico. Y me gusta este sinónimo. Las letras rojas son sinónimos. Esa palabrita rescate es un sinónimo de la palabra redención. Y se encuentra la palabra también remisión, que también está muy interesante. Pero se queda escueto, hermanos. Como que le falta, le falta. Vamos a ver los otros diccionarios. Por ejemplo, vamos al Swanson. Ok, el Swanson no viene mucho, hermanos. Nomás viene liberación, redención, rescate, remisión y vienen un montón de textos bíblicos donde viene esa palabra. Sí. Bueno, eso lo vamos a pasar. Vamos al plenitud. A ver, plenitud. A ver, dice Romanos 3:24, redención, apolutrosis, strong, G 6:29. Una liberación asegurada por el pago de un rescate, liberación, dejar en libertad. Ojo con esto, hermanos. ¿Sí? Quiere decir que cuando se habla acerca de redención, se está hablando del pago de un rescate. Es decir, la redención está hablando de alguien que está secuestrado o alguien que está en esclavitud y que alguien tuvo que pagar ese rescate. Entonces, esa parte es importante, hermanos, también. O también significa dejar en libertad. ¿Sí? Ahora, sabemos que quien dio ese pago con su sangre fue Jesucristo. Ahora, la palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. Eso me gusta, hermanos. Eso me gusta. Y si yo predicaría sobre la redención, creo que utilizaría esa frase. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó para la compra de esa liberación fue su sangre. Esta parte también es muy importante, hermanos. Entonces, creo que todo lo que seleccioné en Rosita, yo lo tomaría para una predicación, hermanos. Es muy bueno ese significado. ¿Sí? Ahora, el taller, bueno, aquí el taller habla de liberación, redención, liberación procurada por el pago de un rescate, ¿verdad? Apolutrosis. Luego el Vine tiene bastante, miren, bastante que leer, hermanos, el Vine. Prácticamente, hermanos, viene repitiendo lo mismo que ya acabamos de leer, pero sería bueno que usted lo leyera, ¿sí? Porque aquí el Vine te va a describir, miren, se utiliza, dice, de liberación de un tormento físico, de liberación del pueblo de Dios, del perdón y justificación, redención como resultado. O sea, el Vine te va a dar, inclusive aquí, mire, tiene el de la liberación del creyente de la presencia y poder del pecado.
Vine va a manejar 4 perspectivas de la redención. Inclusive con esto, ¿sí? Con esto usted puede sacar un tema, hermanos, ¿sí? Sobre la redención. Yo sacaría un tema, ¿sí? Solamente de la palabra redención. Sería una cuestión ahí temática, ¿verdad? Miren, ahí lo estoy seleccionando. Entonces, si nosotros nos damos la tarea de leer, pues nos podemos encontrar temas, hermanos, bien interesantes, ¿sí? Entonces, sobre la palabra redención, además utilizando lo que dice plenitud, utilizaría lo que dice Vine sobre, por ejemplo, el tema sería la redención. ¿Cuáles son las perspectivas de la redención? Y aquí tengo 4 perspectivas, y eso es interesante. Y no solamente para un tema, sino también para hacer mención rápido en un bosquejo que tenga por ahí. Sí. Es interesante, ¿no? Entonces, la palabra redención trae la idea de un pago para que una persona sea liberada, rescatada. Sí, bien. Inclusive viene aquí otro diccionario, el Barclay. Viene aquí Barclay. A ver. No, 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 no hay nada. No hay nada. Ah, ok, sí. Miren, aquí está. Eh, si ustedes se dan cuenta, me aparece así, hermanos. Sí. A ver, vamos a ver. Miren, ahorita que yo seleccioné, mire, déjenme volverlo a seleccionar. Lo selecciono. Bien. Dice BACG 3083, pero no me aparece nada. Y luego me voy, palabras griegas y Barclay son los mismos. Me voy a Barclay y me aparece lo mismo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Cuando me aparezca así, en la pestaña de palabras griegas o Barclay, voy a poner el cursor arriba de este, ¿sí? Arriba, y voy a dar clic derecho y voy a poner búsqueda G 3083. Ahí, y lo voy a poner. Esa. Le voy a dar clic y me aparece un montón de información. Miren, miren. Todo esto sobre la redención, hermanos. Todo esto es sobre la redención. Sí. Solamente dándole una lectura rápida. Barclay se pule, hermanos, ¿eh? Barclay se pule para explicarte. Mire, aquí te explica las 3 palabritas. Lutrón, lutroún y polutrosis. Y él pone a esa palabra la deuda y su pago. ¿Sí? Solamente leyendo un poquito, mire, dice. En el Antiguo Testamento hay un grupo de palabras que contienen la idea de redención, salvación, libertad y rescate ganado y adquirido por precio. Estas palabras han influido tanto en el moldeamiento de la concepción de la obra de Jesucristo y de la idea de expiación, que es absolutamente necesaria estudiarlos con todo detalle. Y fíjese, él empieza a meterse con en el griego clásico, ¿sí? Ya te empieza a explicar la historia de esa palabra. Es interesante leerlo, ¿sí? Y luego le da la debida aplicación en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es interesante eso, ¿sí? Hay bastante información, hermanos, que leer aquí. Y aquí hay varias cosas que estaría interesante leer, pero ahorita por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Sí, bueno. Miren, aquí también dice que tiene tres voces la palabra Lutroin. O sea, te desarrolla esas 3 palabritas que venían, que mencionamos al principio, ¿verdad? Miren, vamos en esta parte, esta parte. Apolutrosis es una de las grandes palabras neotestamentarias. Literalmente significa liberación, redención. Pero en esta ocasión estamos tratando con una palabra que prácticamente carece de historia. Se usa únicamente en el griego tardío y muy poco, pero cuando se usa, siempre es respecto de los prisioneros de guerra que son rescatados. En los papiros no hay ejemplo. En la Septuaginta solo aparece en Daniel 4:30, donde se utiliza con referencia al restablecimiento de Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, miren, ah, y pues también nos da varios, hasta bosquejo nos da Barclay, ¿verdad? Bueno.
Hermanos, pues ahí hay bastante que leer, hermanos, hay bastante que leer. Sí. Entonces, es solamente para que se puedan dar una idea, hermanos, de lo que pueden ustedes usar o, o disponer de los diccionarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra justificado, solamente rápido, y ya termino con esto. Por ejemplo, me interesa la palabra justificados, ¿sí? De Romanos 3:24. Entonces me voy al interlineal y aquí tengo la palabra justificado, prácticamente es todo esto, ¿sí? Pero a mí me interesa el número strong que está aquí. Lo voy a seleccionar. Creo que ya me hizo perdón, perdón. Creo que, a ver, aquí se me movió. Ahí está. Me voy a diccionarios y empiezo a analizar la palabra, ¿sí? Sí. Entonces la empiezo a analizar en el Taller, Plenitud, el Swanson, me voy al Strong, al Vine y empiezo a leer. Entonces, hermanos, regreso a Biblias, pongo en Reina Valera el 60, ¿sí? Entonces, ¿qué es el interlineal? Para concluir, ¿cómo se utiliza el interlineal? Bueno, empiezas con Reina Valera el 60, eh, identificas o seleccionas la palabra que quieres buscar. ¿Cómo seleccionas esto? Libro, capítulo, versículo. Y una vez seleccionado, te vas a la pestaña de IRB 1960 más, que es la interlineal, le das clic a esta pestaña y te vas al número strong, le das un clic allá al número strong y una vez que haga el parpadeo, la cintilla de arriba, te vas al botón de diccionarios, seleccionas diccionarios y te van a aparecer por lo menos 5 o 6 diccionarios. Puedes checar Strong, Vine, Dyer, Swanson, Plenitud. Y a veces cuando aparece Barclay, hay que usar Barclay porque es bueno en algunas cuestiones. Entonces, hermanos, para poder hacer exégesis idiomática o etimológica, esa es una gran bendición, hermano, una gran, gran bendición. Imagínate tener un solo versículo y analizarlo palabra por palabra. Hay mucha información, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y las palabras que vienen en la Biblia tienen profundidad, son palabras vivas. Hay que analizarlas, hay que encontrar las pepitas de oro, hay que encontrar el oro escondido, hermanos, en esas palabras. Y hay bastante, bastante, hermanos. Solamente les di un vislumbre, hermanos, de esto, pero hay bastante trabajo que hacer. Bueno, hermanos, aquí terminamos esta parte sobre, sobre cómo hacer etimología, cómo encontrar el concepto de las palabras hebreas en algunas arameas y también, por supuesto, griegas. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y deseo de corazón que esta lección haya servido, haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, porque para mí, al hacer este trabajo, este ejercicio etimológico, es una gran bendición en lo personal. Dios les bendiga enormemente y en otra ocasión vamos a explicar cómo se utilizan los comentarios. Dios les bendiga ricamente.